Tenemos el gusto de volver a recibir en nuestros estudios virtuales de Radiográfica aquí en Buenos Aires a Yair Kirchke, que está en Porto Alegre. Buenas tardes, Yair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Un gusto enorme en poder conversar contigo una vez más. Yair, el motivo un poco de esta charla es para que nos interiorices en estas revelaciones que ha habido de documentos desclasificados sobre una planificada invasión brasilera al Uruguay. Este es un tema interesantísimo, ¿no? Te digo así, hace tiempo que se comenta sobre esto, ¿no? Hace tiempo. Yo me acuerdo que en un libro de un coronel brasilero, un coronel que fue importante, tuvo un comando ahí cerquita de la frontera, Grael, el apellido es Grael, y él se enojó con sus compañeros militares, ¿no? Brasileños, se enojó muchísimo y se retiró y escribió un libro. Este libro, entre otras cosas, cuenta un pedacito de esta historia, ¿no? Decía que estaba comandando una unidad militar ahí en la frontera, estaba en Uruguayana, ¿no? Y que recibió la visita de un militar americano, norteamericano, de apellido Moura, se supone descendiente de portugueses, ¿no? Y que se fuera a la frontera a fotografar campamentos de tupamaros, se fuera ahí a fotografar, ahí en Barra do Quaraí, en esta región, ¿no? Y él escribe sobre esto. Yo anoté todo esto, pasas el tiempo y de repente, esto fue en los primeros años 2000. Un general, ¿no?, retirado, acá en Porto Alegre, y que seguidamente hablaba, va a un programa, a participar de un programa de un querido amigo mío, un excelente periodista, José Mitchell se llamaba, y donde este general era entrevistado. El título del programa era Historias. Entonces el general cuenta su vida desde niño, ¿no?, cómo se acerca de los militares con su hermano, va a concurrir a la escuela militar en Porto Alegre, que fue una escuela militar importantísima para Brasil, ¿no? Todos los dictadores, mira, todos los dictadores, ¿no?, de esta última dictadura brasileña pasaron por esta escuela militar en Porto Alegre, todos ellos. Y ahí va a concurrir a esta escuela y tal. Y la entrevista sigue, Roberto, muy tranquila, hasta que este general dice: el tema de la operación 30 horas no es bien así. El periodista para, un periodista que conocía todos estos nuestros problemas de las dictaduras, de los aparatos represivos, un tipo muy calificado. Y el tipo fue sorprendido. ¿Cómo no es así? Entonces el general dice: no, en verdad fueron ellos que pidieron. ¿Cómo así? ¿Cómo ellos que pidieron? Sí, ellos pidieron porque ahí viene el tema de Pacheco Areco, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo? ¿Quiénes son ellos? ¿Los uruguayos o los americanos? Los uruguayos, ¿no? Y mete solemnemente a Pacheco Areco, ¿no? Porque ellos que nos pidieran. En este momento, decía él, yo era el jefe del Estado Mayor del Tercer Ejército. El Tercer Ejército hoy llámase Comando Militar del Sur. Es el sector más poderoso del ejército brasileño. Y está acá en Porto Alegre el comando, ¿no? Y yo era el jefe del Estado Mayor y tocaba a mí elaborar los planes de la acción, ¿no? De 30 horas, en 30 horas ocupar Uruguay.
Bueno, y comenta otras cosas más, El periodista este, como ya te dice, conocía todos los temas, ¿no? Se asustó tanto que me llamó por teléfono y me dije, mira lo que pasa. Este general me dice estas cosas que a mí me parece de máxima gravedad. ¿Qué te parece a ti? Yo dije, mira, todo lo que yo conozco sobre Uruguay, sobre Brasil, para mí es una sorpresa. Es decir, ellos que pedían. Que un día se armó esta operación 30 horas, se planeó, yo sabía, pero ellos que no. Entonces le pedí una copia del video y me fui a Montevideo a hablar con un querido amigo que tengo así una distinguida admiración y que ya no está más entre nosotros. El general Víctor Licandro. Me fui a Montevideo a hablar con el general Víctor Licandro, meter el video para que ellos miraran y a través, ¿no?, su conocimiento militar por haber sido un general y víctima de la dictadura, ¿qué le decía él? Me dice, sí, claro que sí, es posible. Porque Pacheco Areco había manejado bastante políticamente, queriendo alterar la constitución uruguaya que le permitiera reelegirse. Como de repente se dio cuenta de que sería imposible, ¿no?, porque el Congreso uruguayo no aprobaría, él intentó esta otra cosa, ¿no? Brasil ocupar militarmente Uruguay, ¿no?, y ponerlo en el poder. Entonces, la fórmula mágica de cómo permanecer en el poder, ¿no?, bajo una dictadura impuesta por los militares brasileños. Esta es la historia, ¿no? Después recolecté más datos, un periodista de Brasilia entrevistando a unos militares en un vuelo, era un vuelo de militares que hicieron maniobras militares y llamaron a unos periodistas, y un periodista hizo estas preguntas sobre la operación 30 horas, y que fue confirmada, sí, que fue confirmada. Entonces, tenemos confirmaciones, sí, ¿no?, de que hubo esto, y los nuevos documentos, en verdad, solamente confirman esto que se sabe, ¿no?, de que Brasil empezó a hacer los planes, ¿no?, para invadir Uruguay, a pedido, ábrese comillas, de ellos. Esto que es muy interesante. Había allí también, estábamos en un momento geopolítico donde Allende había ganado en las elecciones en Chile. Esto estaba generando temor, ¿verdad? ¿Cuál era el contexto geopolítico del momento para esto? Esta era, sí, la evaluación. Esta era, ¿no?, de que con un resultado electoral en Chile, ¿no?, porque Salvador Allende llega al poder por el voto, ¿no?, una cosa única en la historia, ¿no?, del socialismo, ¿no?, llegar al poder por el voto. Y fue lo que pasó. Y en este momento, ahí en Uruguay, había una gran efervescencia política, claro, y la creación del Frente Amplio. Y era lo novedoso era la creación del Frente Amplio. En nuestros archivos, Roberto, yo tengo los informes de la Embajada de Brasil en Montevideo que mandaban al Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil. No te imaginas la cantidad de documentos, ¿no?, en que examinaban la creación del Frente Amplio y lo que podría ser el desempeño en las elecciones. Entonces, había sí, y los documentos dicen claramente esto, había una gran preocupación por la dictadura brasileña en lo que pasaría en Uruguay. Entonces, Brasil, porque hay que tener claro, ¿no?, para la dictadura brasileña no existían fronteras geográficas. Las fronteras eran ideológicas. Y sería inadmisible, al ladito del Brasil, junto
a Brasil no tener un otro gobierno de izquierda que llega por el voto. Entonces había sí, la dictadura brasileña tenía una gran preocupación con este momento y especialmente con la creación del Frente Amplio. Hay otros documentos norteamericanos muchísimo interesantes, ¿no? Porque ustedes uruguayos saben muchísimo bien que el resultado final de estas elecciones se demoró una barbaridad. Se demoró una barbaridad para aparecer. Y antes de que se anunciara el resultado de las elecciones, el entonces dictador brasileño Médici estuvo en Washington, ¿no? En reuniones con Nixon y con Kissinger, donde el tema Uruguay fue tratado como algo muy importante. Esto está en los documentos norteamericanos, ¿no? Y tanto la preocupación norteamericana como la preocupación brasilera. Y Nixon en estas reuniones dice claramente de que a Brasil le tocaba un papel protagónico en la región, ¿no? Entonces, como que autorizando al dictador brasileño Médici, ¿no?, a actuar fuertemente en Uruguay, en la cuestión uruguaya. Esto es importantísimo, porque si tú examinas una cantidad de documentos brasileños, tú vas a ver que había permanentemente una preocupación de la dictadura brasileña con Uruguay. No solamente porque ahí en Montevideo estaba un número importantísimo de brasileños exiliados, pero además del número muy importante, más de 5.000 brasileños que estaban exiliados ahí en Uruguay, pero también qué exiliados eran, ¿eh? Desde el presidente João Goulart, una buena cantidad de ministros, Leonel Brizola, el terror de la dictadura brasileña era Brizola. Entonces, esta cantidad de brasileños, ¿no?, y la cantidad y la calidad de los brasileños exiliados en Uruguay preocupaba muchísimo la dictadura brasileña. Y examinando los documentos, tú ves esta intervención que había, ¿no?, de Brasil durante la democracia, aún la democracia uruguaya, ¿no? Yo siempre que comento este momento, yo llamo la atención de las personas, especialmente de la gente joven, para una película llamada Estado de Sitio. La película que trata del caso, ¿no?, del secuestro de Damitrioni por los Tupamaros. Costa Gravas. Exactamente, el gran Costa Gravas. Damitrioni y él, entonces cónsul de Brasil en Montevideo, que fue en el mismo día, ¿no?, los dos. Y esta película, si tú ves la película, por ejemplo, Damitrioni era el gran maestro de torturas, ¿no? Y un momento Costa Gravas exhibe una clase de torturas y en el local, al fondo, ahí estaba una bandera de Brasil. ¿Te imaginas? ¿Por qué razón Costa Gravas, haciendo una película sobre estado de sitio, ¿no?, sobre este aparato represivo uruguayo, la importancia de un norteamericano que era el profesor que daba clases de tortura, y al fondo la bandera de Brasil? ¿Esto sería gratuito? No, alguna razón existía, claro, porque Costa Gravas tenía la colaboración, y esto un poco se comenta, ¿no? Tú sabes que, yo digo, si la película tenía que acreditar como un de los guionistas, ¿no?, el comisario Benítez, el comisario Miguel Benítez, de la policía uruguaya. Benítez también era un tupamaro y sabía mucho y conocía mucho de estas cosas.
Y quien pasó todos los datos, todas las informaciones para Costa Gravas fue Benítez. Mira, mira. Siempre que abre la película, ahí está faltando, ¿no? Como guionista también al comisario Benítez. Entonces, todo lo que está ahí es muy cierto, es muy cierto. Costa Gravas contó con esta colaboración muy especial y muy calificada, ¿no? Entonces, esta bandera de Brasil no estaba gratuitamente, ¿no? Se sabía de esta colaboración de la represión brasilera para un futuro golpe en Uruguay, ¿no? Y cuando ocurre el golpe, sabe que inmediatamente Brasil aportó mucha plata a la dictadura uruguaya, una buena cantidad de vehículos para la represión, ¿no? Yo me acuerdo que una y otra vez, estando en Montevideo, quien me seguía, quien me acompañaba era un Volkswagen blanco, ¿no? que en el vidrio trasero estaba Made in Brazil, un regalo de la dictadura brasilera a la dictadura uruguaya, ¿no? Entonces, esto es muy conocido, ya se tiene buena documentación. La historiadora Clara Aldrighi, mi querida amiga Clara, ya escribió sobre esto, examinó muchos documentos en Estados Unidos, porque en Brasil no se abren los archivos, ¿no? Entonces, es bastante conocida. Este es nuevo. Jair, ¿qué, 30 horas? ¿Qué significa 30 horas? ¿En 30 horas entraban? ¿Se quedaban solo 30 horas? ¿Cuál era? ¿Por qué 30 horas? Exactamente esto, porque en 30 horas los militares brasileños ocuparían todo Uruguay. En 30 horas tendrían todo el control sobre el territorio uruguayo. Porque, atención, no habría ninguna reacción de los militares uruguayos. Era una acción entre amigos, como buenos compadres, ¿no? Que vamos para ahí, ocupamos, y ustedes dicen muchísimas gracias. Entonces, y la intención era que volvía Pacheco Areco al poder a través de un acto violento y se retiraban los brasileros. ¿Cuál era el plan? ¿Había un plan estratégico de trabajo? ¿Se sabe algo de eso? Sí, sería simplemente esto, ¿no? No permitir que la izquierda llegara al poder, ¿no? Mantener Pacheco Areco como un tipo de confianza. Y esto es muy interesante porque este mismo general, y de repente inadvertidamente contó sobre la operación 30 horas, este mismo general cuenta, yo estaba acá en el sector de inteligencia del Tercer Ejército, cuando el presidente Médici viene a Porto Alegre, ¿no? Como siempre venía desde Brasilia, se venía a Porto Alegre, para comer. Acá en Rio Grande do Sul se usa mucho arroz carretero, arroz de carretero, y es arroz con charque. Entonces Médici le gustaba mucho, entonces venía desde Brasilia para Porto Alegre para con otros viejos amigos militares cenar. Y una de estas cenas, le dije a este general, mira, desde Uruguay están pidiendo que mande a alguien para organizar los servicios. Mira qué interesante. Alguien para organizar los servicios. Bien, entonces me dice, tú que ya fuiste agregado militar en Montevideo y que conoces, ahí nombra fulano, mengano, tal. Yo pienso mandarte a vos para ahí. Y él se fue a Montevideo para reorganizar los servicios de inteligencia. Entonces, tú veas, aún bajo democracia Uruguay. Entonces, esta interferencia brasilera, de la dictadura brasileña, era muy fuerte antes del golpe.
Entonces, mantener Pacheco Areco era interesante para la dictadura brasileña, ¿no? Era saber con seguridad que de ninguna manera este tal de Frente Amplio podría llegar al poder. Este es el tema, esta es la preocupación, porque Chile había dado un malo ejemplo y la dictadura no quería que se repitiera al lado. Entonces, esta es la cosa, ¿no? Era mantener la frontera ideológica segura, bajo el mando de alguien confiable. La mujer de Medici era uruguaya, ¿no? Él, Médici, es de Bagé. Y te imaginas que el apellido completo es Garrastazu Médici, vasco, Garrastazu Médici. Y su familia se vino de Uruguay para Río Grande del Sur. La señora no estoy seguro que sea uruguaya, pero la madre sí, la madre sí. Entonces, él tenía vínculos de familiares, vínculos de... Acá en nuestra frontera es bastante común. Interesante esta historia, ¿no? Cómo se van confirmando a través de los años datos que antes parecían secretos o inseguros, ahora terminan siendo confirmados, ¿no? Sí, yo te digo así, ¿por qué? Porque alguien consultó los archivos norteamericanos. Los archivos brasileños, como te dije, no se abren. Los archivos uruguayos, alguna cosa se abrió, pero yo te digo así, sufrieron lipoaspiración. No sacaron lo que importaba. Y en Brasil no se abre, ¿no? En Brasil pasó algo parecido. Durante el gobierno Lula, ¿no?, se cerró la existencia del Servicio Nacional de Información. Cerró esto para empezar con otro nombre. Ahí pasó a llamarse ABIN, Agencia Brasilera de Información, no más Servicio Nacional de Información. Bueno, entonces Lula determinó que la documentación existente ahí en el Servicio Nacional mandara al Archivo Nacional. Esto yo me acuerdo muchísimo bien, ¿no? Porque en este momento Dilma era la jefe del despacho civil de Lula. Ahí Dilma llora, pues las lágrimas, pero fue una buena cantidad de documentos que sufrieron también lipoaspiración. Hay, Roberto, algunos documentos que pasaron, documentos importantes, ¿no? Y algunos de ellos yo logré obtener, ¿no? ¿Y por qué razón? Me imagino yo, ¿no? La gente que estaba en este momento ahí en el Servicio Nacional de Información era gente joven, ¿no? Los veteranos ya se habían jubilado y ahí tenían dificultad de leer los documentos, ¿no? Estos documentos de los servicios de inteligencia de cualquier país, yo siempre digo, no alcanza a ser alfabetizado, tiene que saber leer. Es una otra cosa, saber leer, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente de estas que estaban cuando estos documentos se fueron al Archivo Nacional, no sabían leer lo que estaban, y algunos. Y entonces pasaron. Pero sobre esta operación 30 horas, es impresionante, ¿no?, que quien logró obtener las informaciones últimamente fue un periodista, amigo mío de São Paulo, y ¿dónde? Junto a los archivos norteamericanos, ¿no? Y yo siempre digo, tú puedes criticar a los norteamericanos por una cantidad de cosas, y estoy seguro que tendrás razón todas, pero ellos tienen una ley y cumplen la ley, ¿no? Pasando tanto tiempo, tantos años, los documentos son liberados hace siglos, ¿no? Lo que no pasa en nuestros países. En Brasil hay una ley que dice cómo, pero toda vez violan
a la ley y no te dan información, ¿no? Entonces, este periodista fue a buscar estos datos, estos documentos en Estados Unidos, en la Universidad George Washington, y ahí están, ¿no?, disponibles. Hay buena cantidad de documentos, incluso lo que te comenté antes, ¿no?, sobre esta reunión de Médici con Nixon y con Kissinger. Están ahí disponibles, de cómo fueron las conversaciones, esto de Nixon, ¿no?, dar a Médici esto como que una responsabilidad por la región, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Y vuelta y la vida marcha, vuelve y marcha y vuelve, y de repente, ¿no?, una vez más se pudo avanzar un poco en esta historia de la operación 30 horas. Jair Kirchke, fue un gustazo conversar contigo y que nos cuentes todas estas historias de un pasado reciente. Muchísimas gracias, Jair, por este encuentro. Como siempre, un gusto enorme en conversar contigo. Un abrazo fuerte, querido amigo.